mi nombre es Estrella y soy profesora de matemática. Me dedico a dar particular de matemática hace varios años. En esta oportunidad les voy a ayudar a resolver ejercicios de examen de curso de ingreso UNLAM, ¿sí? Espero ayudarlos. Bien, vamos a resolver el siguiente examen. La imagen se ve un poco pixelada, pero si ustedes entran al enlace que está en la descripción de este video, o sea, acá abajito, van a encontrar un enlace que los va a llevar a un drive donde está este parcial resuelto, ¿sí? El parcial está como parcial Z, ¿sí? Así lo van a encontrar. Bueno, bien, ahora vamos a hacer el punto número 1 del examen. Dice, dada la función f de x igual x cuadrado más 6x más 5, A, se pide hallar la coordenada del vértice, raíces y graficar. B, indicar su conjunto imagen, intervalo donde es creciente y el intervalo donde es positiva. ¿Sí? Vamos a arrancar con ese punto. A medida que yo haga el ejercicio voy a hacer varias aclaraciones. ¿Por qué? Porque siempre que los profesores solemos corregir este tipo de exámenes, aparecen siempre los mismos errores, ¿sí? Entonces yo siempre voy a ser como muy aclarativa en ciertas circunstancias. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con esta función. Esta función nos pide en el punto A hallar vértices, raíces y graficarlas. Podemos observar que la función es de grado 2, dado que una de las variables tiene como exponente el grado 2, o sea, es el mayor grado que encuentro en la función. Entonces estamos ante una función cuadrática. ¿Cómo hallamos el vértice de una función cuadrática? El vértice es un punto, ¿sí? Un punto tiene una coordenada x y una coordenada y, que en este caso llamamos x del vértice y y del vértice, ¿sí? Para calcular x del vértice, ¿sí? Usamos una fórmula, que es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Primero vamos a hallar x del vértice. Bien, en esta función cuadrática vamos a tener lo que son los coeficientes, que son el coeficiente principal, el coeficiente lineal y el término independiente, ¿sí? Que esto lo habrán visto, ¿ven? Coeficiente principal es el coeficiente que acompaña la variable de mayor grado. Coeficiente de término lineal es el que acompaña el de grado 1, en este caso sería 6. Y el término independiente es el término sin variable, ¿sí? ¿Ven? Este es el que no tiene x. Entonces, al coeficiente principal lo llamamos 1. A b de término lineal lo llamamos, a este que es del término lineal lo llamamos b y es el número 6. Y al término independiente lo llamamos c, que en este caso sería 5. ¿Sí? Ahí tenemos a, b y c. En este caso los tres coeficientes son positivos. Si alguno llegara a ser negativo lo tengo que aclarar, ¿sí? Va con el signo. Otra aclaración. A veces el alumno, como está apresurado, da por sentado que siempre este es a, este es b y este es c. No necesariamente, ¿sí? A es el coeficiente del término cuadrático, pero puede ser que este ejercicio, en el examen, los profesores lo escriban de la siguiente manera. ¿Sí? O sea, me lo dieron desordenado. Entonces yo tengo que estar alerta de ver quién es A, ¿no? ¿Qué es estos A, B y C? No, A es el de grado 2. ¿Dónde está el de grado 2? Acá. Entonces su coeficiente es 1 positivo. B, ¿quién es B? El de grado 1. Entonces en este caso es 6. ¿Quién es el término independiente? El que no tiene X. En este caso es 5. ¿Sí? No necesariamente el profesor me lo va a dar ordenado, ¿sí? Si no está ordenado lo ordeno yo y tengo que detectar quién es A, B y C. Otra aclaración. Para detectar quién es A, B y C en una función cuadrática, la función cuadrática tiene que estar expresada de forma polinómica. ¿Qué quiere decir que esté expresada de forma polinómica? Que esté como sumas o restas, como es el caso. Yo les puedo dar el siguiente ejercicio. ¿Sí? Y yo ahí les pregunto, ¿quién es A? ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Ahí ustedes no me pueden decir nada. Me dicen, no sé, no está expresado como sumas o restas. Y o restas. Está expresado como producto. Entonces ahí ustedes no me pueden decir quién es A y quién es B y quién es C. ¿Qué tienen que hacer? Llevarlo a forma polinómica.
¿Cómo? Muy sencillo. Este 2 hace distributiva y nos va a quedar 2x menos 6. ¿Sí? Y ahí sí tengo forma polinómica y ahí sí puedo detectar quién es A, B y C. Ojo con eso, ¿sí? Si hay un producto van a tener que hacer la distributiva para que les quede expresado en forma polinómica. Bien. Ya terminamos con eso. Seguimos con nuestro ejercicio. Nos pedía calcular vértice. En este caso nosotros sabemos que un vértice es un punto que tiene coordenada X y coordenada Y. Vamos a calcular coordenada X. Usamos esta fórmula. Me dice que es menos B en este caso es 6 sobre 2 por A. En este caso A es 1. Esto me da menos 6 sobre 2 por 1 da 2. 6 dividido 2 nos va a dar 3. Regla de los signos, menos y más da menos. Ahí tenemos X del vértice. ¿Sí? Ya hemos calculado X del vértice. Ahora vamos a calcular Y del vértice. Para calcular Y del vértice, lo que hacemos es tomar la función original. ¿Vieron? Esta es nuestra función, ¿se acuerdan? Que era x cuadrado más 6x más 5. ¿Sí? Pero la x la vamos a reemplazar por x del vértice, que en este caso nos dio menos 3. Entonces acá, ven, la x la borramos y reemplazamos por menos 3. Y ahora resolvemos. Esto nos va a dar menos 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9. En este segundo término, más 6 por menos 3 nos va a dar menos 18, más 5 nos va a quedar 9 y 5 nos va a quedar 14. 14 menos 18 nos va a dar menos 4. Y ahí tenemos Y del vértice. ¿Sí? Entonces dijimos que el vértice es un punto que tiene X del vértice y Y del vértice. Vamos a escribir el vértice. En este caso, el vértice es, primero siempre se escribe X en un punto, ¿sí? Siempre X y luego Y. X del vértice es menos 3 menos 4, ¿sí? Y ahí calculamos lo que es el vértice de esta función cuadrática. Ahora bien, el ejercicio me pide que calcule las raíces. Ahora vamos por las raíces. Bien, vamos a calcular las raíces de la cuadrática. Para calcular las raíces de una función cuadrática se usa una formulita que seguramente ya la conocen, que se llama fórmula resolvente, ¿sí? La famosa fórmula resolvente, que dice lo siguiente. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos que saber quién es a, b y c en nuestra función cuadrática. Que nosotros eso ya lo detectamos. Una vez que sabemos quién es a, b y c, reemplazamos en la fórmula simplemente. ¿Sí? Es algo sencillito. En este caso nos quedaría menos b es 6, más menos b al cuadrado, que sería 6 elevado al cuadrado, menos 4 por a es 1, y c es 5. 2 por a, 2 por a es 1. ¿Sí? Bien, entonces tenemos x sub 1, x sub 2 es igual. Menos 6 más menos. Ojo acá. En general el alumno está muy apresurado en el examen. ¿Qué hace? Dice, hace 6 al cuadrado menos 4. Y después le multiplica el 1 y le multiplica el 5. Eso está mal, muy mal. Les va a dar cualquier cosa. Ustedes acá tienen que separar en términos, resolver cada uno de los términos y después hacer la resta. No puedo a esto restarle el 4. A esto le tengo que restar todo lo que me dé este resultado. ¿Sí? Ojo con eso. Eso nos da 36 y acá nos va a dar menos 20. ¿Sí? 2 por 1 nos da 2. Bien, sigo acá. Tenemos x1, x2 es igual a menos b.
perdón. Es igual a menos 6 más menos, acá 36 menos 20 nos va a dar 16. La raíz de 16 nos va a dar 4. ¿Sí? Sobre 2. Ahora vamos a calcular cada una de las raíces. Vamos a tener x sub 1 y x sub 2. A una raíz vamos a tomarla con el más y a la otra raíz la vamos a tomar con el menos. El orden no importa, ¿sí? Esta la puedo tomar con el más y esta con el menos o al revés, no pasa nada. Entonces tenemos que x1 es igual a menos 6 más 4 sobre 2. x2 va a ser menos 6 menos 4 sobre 2. ¿Sí? ¿Ven? En uno tomé el positivo y en el otro tomé el negativo. ¿Qué me queda? Menos 6 más 4 me va a dar menos 2 sobre 2. 2 dividido 2 me va a dar 1. Menos por más me va a dar menos. ¿Sí? Por regla de los signos. Menos 6 menos 4 me va a dar menos 10 sobre 2. 10 dividido 2 me da 5. Por regla de los signos, menos y más me da menos. Y ahí tengo las raíces. Tengo la raíz 1 y la raíz 2. Una vez que calculamos el vértice y las raíces, nos pide que grafiquemos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a graficar. ¿Sí? Nosotros tenemos como dato el vértice y las raíces que habíamos calculado hace un ratito. El vértice, recuerden siempre, es un punto. ¿Sí? Un punto en el plano. Primero ubicamos coordenada x. X del vértice nos dio menos 3. ¿Sí? X, este es el eje x, este es el eje y. Menos 3 vendría a estar acá, ¿cierto? ¿Sí? En el eje X. Y del vértice nos dio menos 4. Entonces en el eje Y voy a ubicar menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esas dos coordenadas me generan un punto. Ese es el punto vértice. ¿Sí? Ese va a ser nuestro vértice. Ahora bien, también tenemos las raíces. Las raíces representan una intersección de la parábola con el eje X. Por eso las raíces siempre se ubican en X. En este caso, en X menos 1 y en X menos 5. En el eje X voy a ubicar a menos 1 y a menos 5. ¿Sí? Ya tenemos todos esos puntos que por ahí pasa nuestra parábola. Pero aparte vamos a ubicar otro punto más para tener una gráfica más exacta. Cuando nosotros tenemos la expresión polinómica de una función cuadrática, el término independiente representa la ordenada al origen, ¿sí? O intersección con el eje y, como le quieran llamar. Bien, la ordenada al origen es un 5 positivo, ¿sí? Es la intersección con el eje y. Entonces, en y igual 5, que vamos a marcarlo con otro color, 1, 2, 3, 4, 5. En y igual 5, si en ese punto la parábola va a tocar al eje y. Entonces, por estos puntos ya podemos graficar la parábola. Bien, entonces, acá vamos a marcar, ¿ven? Un punto de simetría. Si nosotros acá tenemos lo que es el eje de simetría que pasa por el vértice, ¿sí? Una recta vertical. De acá a acá tenemos 3 unidades, ¿cierto? Entonces de acá a acá también vamos a tener 3 unidades, ¿sí? Por simetría. Y ahí tenemos otro punto, ¿sí? Ahí tenemos la gráfica de nuestra parábola. ¿Sí? Acá como había 3 unidades de distancia, acá también hay 3 unidades de distancia. Y esa es la gráfica de la parábola que nos pedía. Ahora bien, una vez que hicimos eso, borro acá. Y vamos por el punto B. El punto B de este parcial pedía que calculemos la imagen, ¿sí? El intervalo de crecimiento y el intervalo de positividad, ¿sí? Tenemos que calcular todo eso. Pero yo lo que voy a hacer es calcular, bueno, voy a calcular la imagen
Voy a calcular intervalo de crecimiento y también voy a calcular el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Para practicar un poquito. Voy a calcular lo que es el intervalo de positividad y el intervalo de negatividad. Bien, yo lo que voy a hacer es rotar esta imagen, ¿sí? Ahora bien, ahí pueden ver este mismo gráfico pero rotado, ¿sí? Es como si el cuaderno... Es como si a la gráfica de mi cuaderno yo lo haya girado así. Una vez que giro el gráfico, vamos a mirar solamente el eje Y, ¿sí? ¿Ven? Ahí tienen marcado solamente el eje Y. Para la imagen vamos a mirar solamente el eje Y. Bien, si yo trazo líneas verticales, miro el eje Y, que empieza de menos infinito a más infinito. Y ahora bien, tengo que ver dónde toco la parábola. Acá no toco, ¿ven? Si trazo líneas verticales, acá no estoy tocando. Pero acá ya empiezo a tocar la parábola, o sea, a partir de este punto. Y si sigo acá, sigo tocando la parábola. Sigo tocando, sigo tocando, sigo tocando, y acá voy a seguir tocando porque estas ramas se disparan al más infinito. Quiere decir que según el eje Y, tengo parábola de menos 4 al más infinito. Por eso la imagen va a ser de menos 4 a más infinito. Vamos a ver intervalo de crecimiento y decrecimiento en esta función, ¿sí? En lo que sucede en las funciones cuadráticas es que la gráfica siempre es una parábola. Siempre. Entonces, vamos a tener dos ramitas. Una ramita que crece y una ramita que decrece. En este caso, esta es la ramita que se está yendo para abajo, ¿sí? Esta es la ramita que decrece. Y esta es la ramita que crece. ¿Sí? Siempre empezando acá, desde el menos infinito, ¿ven? Nosotros que tenemos menos infinito y más infinito en X. Empezando del menos infinito vemos que esta ramita tiende a bajarse. El intervalo de decrecimiento es de menos infinito a menos 3. Y el intervalo de crecimiento, ¿sí? Que vendría a ser esta ramita, miramos el eje X, ¿sí? Empieza en menos 3 de X y termina en más infinito. Entonces, menos 3 a más infinito. ¿Sí? En este caso siempre va entre paréntesis, ¿sí? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento van entre paréntesis. En cambio en la imagen, como el vértice está incluido, Y del vértice está incluido, va entre corchetes. ¿Sí? Los infinitos siempre van entre paréntesis, siempre. Ahora bien, ¿sí? Ahí nosotros tenemos lo que es el intervalo de decrecimiento y el intervalo de crecimiento. Como pudimos observar, lo que tuvimos como referencia fue el vértice, ¿sí? El vértice me dijo de acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a ver otros intervalos, que son intervalos de positividad y negatividad. En esos intervalos de positividad y negatividad tengo que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué cosa? Las raíces, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta las raíces. ¿Dónde están las raíces? Sobre el eje X, ¿cierto? Este es el eje X. Ahora bien, la función va a ser positiva cuando se encuentre por arriba del eje X. Va a ser negativa cuando se encuentre por debajo del eje X. Vamos a ver, nuestra función es una parábola, ¿sí? Nuestra gráfica es una parábola. Ahora bien, ¿dónde está la parábola? Es esta parábola. Por debajo del eje X, ¿dónde tengo parábola? Y por debajo del eje X, todo esto es parábola. Ahora, por arriba del eje X. Arriba del eje X, bueno, vamos a usar otro color. Por arriba del eje X, ¿dónde tengo parábola? Y acá y acá. ¿Cierto? Todo eso es parábola. Vamos a empezar. Nosotros tenemos estas ramas que se disparan hasta el infinito, ¿verdad? Vamos a empezar escribiendo cualquiera de los intervalos. Yo, por ejemplo, voy a empezar con el intervalo de negatividad. Intervalo. Voy a escribir acá. Intervalo de negatividad. El intervalo de negatividad, podemos observar
que negativo tenemos toda esta partecita de la parábola, dado que está por debajo del eje X. Para intervalos de positividad y negatividad tenemos en cuenta las raíces. Bien, la raíz es menos 5 y menos 1. ¿Dónde empieza la negatividad? Empieza en menos 5. ¿Dónde termina la negatividad? Termina en menos 1. Entonces el intervalo va a ser de menos 5 a menos 1. ¿Sí? Ese es el intervalo de negatividad. Vamos a escribir el intervalo de positividad. El intervalo de positividad es lo que está por arriba del eje X, que son estas dos ramitas, ¿sí? Esta ramita que está en naranja y esta ramita. Vamos a mirar el eje X. Esta ramita empieza en menos infinito y termina en menos 5. Entonces es de menos infinito a menos 5. Unión. Esta segunda ramita empieza, si miro según el eje X, en menos 1 y termina en más infinito, ¿sí? Porque la rama sigue hasta el infinito. De menos 1 a más infinito. Entonces, unión de menos 1 a más infinito. ¿Sí? Y ahí tenemos el intervalo de negatividad y el intervalo de positividad. Recuerden que este ejercicio solamente me pedía el de positividad y el intervalo de crecimiento, ¿sí? Lo hicimos, el de negatividad y el de decrecimiento, más que nada para practicar, ¿sí? Para que les quede claro. Bien, ahora vamos a hacer el punto 2, ¿sí? Dice lo siguiente: plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo analíticamente. La diferencia de edad entre Lucas y Emanuel es de 4 años. Se sabe además que la edad de Lucas es el triple de la edad de Emanuel. ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿Sí? Acá lo que vamos a ver es sistemas de ecuaciones, que ustedes habrán visto en el curso: sistema de ecuaciones por método de igualación, sistema de ecuaciones lineales por método de sustitución, sumas o restas, etc. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con método de igualación, pero podría resolverlo por cualquiera de esos métodos y voy a llegar al mismo resultado. Este ejercicio no me da el sistema de ecuaciones, me da un problemita y me dice que yo plantee el sistema de ecuaciones y luego lo resuelva, así que es lo que vamos a hacer ahora. Obviamente, para poder plantear el sistema de ecuaciones yo tengo que entender el problemita. Este ejercicio está bastante claro, ¿sí? A la hora de plantear el sistema de ecuaciones. No es nada difícil. Pero si ustedes hicieron los ejercicios de la guía, van a ver que a veces mezcla dos variables. Como cantidad, hay uno creo que es de caramelos, que mezcla lo que es pesos con unidades de caramelos, ¿sí? Esos son un poquito más difíciles, ¿sí? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer porque no está en el examen, pero trátenlo de hacer. O si no, me dejan en los comentarios si quieren que lo haga, por ahí eso ya lo tienen claro. Pero ojo con esos ejercicios, ¿sí? Este es sencillito, los que son de edades son tranquilos, por suerte, siempre. Bien, entonces, empezamos. Dice, la diferencia de edad entre Lucas y Emanuel es de 4 años. Entonces, claramente, este ejercicio me está hablando de la edad de dos personas, que no tienen la misma edad. Una es la edad de Lucas y la otra es la edad de Emanuel. Entonces, esas serían nuestras incógnitas. Yo voy a poner acá que X, ¿sí?, va a ser la edad de Lucas. Y va a ser la edad de Emanuel. ¿Sí? Esas son las dos variables con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué son las incógnitas? ¿Sí? X e Y son las incógnitas. Es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Qué edad tiene Lucas? ¿Qué edad tiene Emanuel? Bien, la primera oración nos dice que la diferencia de edad entre Lucas y Emanuel es de 4 años. Entonces, edad de Lucas y edad de Emanuel, la diferencia, la palabra diferencia es resta en matemáticas, ¿sí? Es 4, ¿sí? Va a ser igual a 4. Entonces ahí planteamos nuestra primera ecuación. Luego dice, se sabe además que la edad de Lucas, que para nosotros la edad de Lucas es X, es igual al triple, ¿sí? Va a ser igual al triple de, la palabra de es multiplicación en matemáticas, de la de Emanuel, ¿sí? Y Emanuel para nosotros es, ¿sí? Entonces si Lucas tiene, si Emanuel tiene 10 años, Lucas tiene el triple, va a tener 30, ¿sí?
Bien, ese es nuestro sistema de ecuaciones. Ahí planteamos nuestras dos ecuaciones. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones para saber cuánto vale x y cuánto vale y. Es decir, cuánto valen nuestras incógnitas, que son edad de Lucas y edad de Manu. Yo lo que hago en general en un curso de ingreso es estandarizar los pasos, ¿sí? Porque por ahí es mucha información para un ingresante a universidad. Entonces puede ser que en el examen, como está muy nervioso, se olvide algunos pasos. Entonces, lo mejor es decir, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Para no olvidarme ningún paso y luego el ejercicio no me dé. Vamos a escribir el primer paso, ¿sí? Primer paso. Vamos a escribirlo con otro color. El primer paso que vamos a hacer a la hora de resolver un sistema de ecuaciones es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Vieron que tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación, que es x menos y igual 4, y tenemos la ecuación x igual 3y. ¿Sí? Tenemos esas dos ecuaciones. En el primer paso lo que se hace es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. ¿Sí? Sí hacemos método de igualación. Yo les dije que iba a utilizar método de igualación para resolver este sistema, pero también podría utilizar otro método como el de sustitución o el de sumas o restas. Yo voy a utilizar el de igualación. Entonces, el método de igualación, el primer paso es despejar la misma variable de ambas ecuaciones. Es decir, que si acá despejo x, acá tengo que despejar x. Si acá despejo y, acá tengo que despejar y. ¿Sí? La misma en ambas. En este caso acá ya tengo despejado x. Entonces en esta voy a despejar x. ¿Sí? ¿Ven? En la primera ecuación despejé x y me dio esto. Y en la segunda ecuación despejé x y me dio esto. Bueno, ya estaba despejado solito. Entonces ese es el primer paso. Segundo paso. Tomo los despejes del paso 1 y los igualo. ¿Sí? El primer despeje y el segundo despeje los igualo. El primer despeje me dio 4 más y. El segundo despeje me dio 3y. ¿Sí? Ese sería el segundo paso. Una vez que hago eso, me quedé una ecuación donde hay una sola incógnita, que sí en este caso. ¿Ven? Ya la x no la tengo como incógnita. Entonces, como tengo una sola incógnita, voy a resolver la ecuación. ¿Sí? ¿Cómo? Despejando el valor de y. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Los términos con incógnita de un lado y los términos sin incógnita del otro. En este caso voy a tener y, este 3i que está sumando va a pasar como menos 3i. Este 4 pasa como menos 4. ¿Sí? Entonces, 1i menos 3i me va a dar menos 2i. Es igual a menos 4. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda menos 4 dividido menos 2. Ojo, acá lo que cambia es la multiplicación a división, pero el coeficiente negativo sí sigue siendo coeficiente negativo. Ojo con eso. 4 dividido 2 nos va a dar 2. Menos y menos, por regla de los signos, da más. Entonces acá este resultado nos está dando 2 positivos, ¿sí? Y ahí encontramos el valor de y. En toda ecuación, siempre el objetivo es encontrar el valor de x y de y. Perdón, en todo sistema de ecuación, ¿sí? Siempre el objetivo es encontrar el valor de x y de y. Bien, vemos que el de y nosotros ya lo hemos encontrado. ¿Qué me falta? Encontrar el valor de x. Entonces vamos al tercer paso. Lo voy a seguir acá, ¿sí? Tercer paso. El tercer paso consiste en lo siguiente. Tengo que tomar cualquiera de las ecuaciones del paso 1. Cualquiera de las dos. Puedo tomar este despeje o este despeje. Yo, por ejemplo, voy a tomar este despeje. ¿Sí? Y en este despeje lo que voy a hacer es reemplazar el valor de y que obtuve en el paso anterior. ¿Se acuerdan que nosotros ya sabemos cuánto vale y? Y vale 2. Entonces ahí lo vamos a reemplazar por 2. ¿Qué me queda? Que x es igual a 4 más 2. Quiere decir que x es igual a 6. Ya encontré el valor de y ya encontré el valor de x.
Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si vos tomabas este despeje en vez de este? Vamos a ver. Si yo hubiera tomado este despeje, sabemos que y vale 2, ¿cierto? X nos daba 3 por 2, que es 6. Es decir, X igual nos iba a dar 6. Por eso puedo tomar cualquiera de los dos despejes. Siempre que el ejercicio esté bien hecho, ¿sí? Si yo acá me equivocaba resolviendo la ecuación, iba a encontrar un valor de y incorrecto. Entonces ahí, bueno, no me iba a dar, ¿sí? Pero sí puedo tomar cualquiera de los dos. Si quieren, tomen los dos como para quedarse tranquilos de que lo hicieron bien en el examen, ¿sí? Bien, ese sería primero, segundo y tercer paso. Ahora vamos al cuarto paso, muy importante, que es la verificación, ¿sí? Muy importante en un examen, hay que verificar los resultados, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que nuestro sistema de ecuaciones era este? Era x menos y es igual a 4. Y x igual 3y era la otra ecuación. Bien, nosotros ya sabemos cuánto vale x y cuánto vale y. X vale 6 e y vale 2, ¿sí? Entonces, a x la vamos a reemplazar por 6. Y vamos a escribirlo acá a la derecha. 6, 6. Y nos dio 2, ¿sí? Ahí lo vamos a reemplazar por 2. Acá reemplazo ahí por 2, ¿sí? Y acá reemplazo ahí por 2. Si estos valores son correctos, si x e y están bien calculados, me tiene que verificar la igualdad de ambas ecuaciones. Vamos a ver. Acá, en este miembro, me queda 6 menos 2, que eso nos da 4. Y en este miembro nos queda 4. No hay nada para resolver en este miembro. 4, ¿es igual a 4? Sí, obviamente. Verifica. Vamos a esta otra ecuación. Acá nos queda 6. Acá nos queda 3 por 2. Eso nos da 6. ¿Ven? Nos dio igual. Entonces verifica. Quiere decir que esta solución está bien calculada. El valor de x y de y están bien calculados, ¿sí? Tengo que verificar en ambas ecuaciones. Acá cuando verifico no puedo hacer pasajes, ¿sí, chicos? Solamente tengo que resolver el miembro y ver cuánto me da, y resolver el otro miembro y ver cuánto me da. Pero no puedo hacer pasajes cuando hacemos verificación. Bien, quinto paso y muy importante y muy ausente en los exámenes de los alumnos. En este ejercicio nos hacen una pregunta y si yo no contesto la pregunta no estoy resolviendo el ejercicio. El ejercicio no finalizó, ¿sí? En general en estos ejercicios siempre pasa lo mismo, que no hay respuesta. Termina ahí para el alumno. No termina ahí. La pregunta era qué edad tenía Lucas y qué edad tenía Emanuel, ¿sí? Entonces, el quinto paso va a ser escribir la solución, ¿sí? ¿Se acuerdan que X era la edad de Lucas e Y era la edad de Manuel? Entonces, bueno, lo voy a escribir acá chiquito, porque ya no tengo lugar. Escribo quinto paso, respuesta. Bueno, X era la edad de Lucas. Lucas tiene 6 años. Y Emanuel, que era Y, tiene 2 años. ¿Sí? Ojo con eso, ojo con olvidarse de escribir la respuesta porque el ejercicio va a quedar incompleto. Y un ejercicio que está incompleto se puede corregir como un ejercicio que está mal, ¿sí? Eso ya es criterio del profesor, ¿sí? Hay ejercicios que necesariamente hay que hacer la verificación porque es obligatorio. En este no es obligatorio, a menos que el enunciado lo pida. Obviamente ayuda un montón para saber si hay algún error en el ejercicio, pero por ejemplo en ecuaciones logarítmicas, si no hay verificación el ejercicio no está terminado, ¿sí? El ejercicio o está mal o está regular, pero no bien, ¿sí? Vean, esas pequeñas cositas que en general faltan en los exámenes. Otra cosa que falta en los exámenes es que hay alumnos que les gusta hacer todo en borrador y después pasarlo.
y a veces no llegan con el tiempo. Y si no está lo que estaba en borrador en la hoja que ustedes entregan, faltan cosas, ¿sí? Puede ser que, no sé, ustedes esto lo hayan hecho y después no lo pasaron. Solamente me ponen que I vale 2. Y sí, I vale 2, pero yo no sé de dónde lo sacaste. Así que ojo con eso, ¿sí? Traten de escribir todo prolijo, ¿sí? Para que el profesor entienda qué hicieron, ¿sí? Comenzamos con el primer caso de factoreo, ¿sí? Siempre se arranca probando el primer caso de factoreo. Primer caso de factoreo es factor común. El factor común, para que haya factor común, necesariamente se tiene que repetir la variable, ¿sí? En todos los términos. En este caso lo que nosotros tenemos es x, pero vemos que en este término no se repite. Entonces no podemos sacar factor común x. La variable puede recibir cualquier nombre, ¿sí? Eso se los digo por las dudas, que en el examen en vez de aparecerle la letra X, les aparece la letra A, no sé. En general el alumno está acostumbrado que la variable siempre se llame X, pero en realidad puede ser cualquier letra del abecedario, ¿sí? El mecanismo va a ser exactamente el mismo, solamente que en vez de llamarse X, va a tener otro nombre. Bien, además puede ser que, aparte de variable, haya factor común múltiplos, ¿sí? ¿Ven? Los coeficientes pueden ser factores comunes, ¿sí? Siempre que estén en la misma tabla. Si uno de los coeficientes es 1, no se puede sacar factor común, ¿sí? Entonces en este caso, factor común, primer caso de factoreo, lo descartamos. Vamos por el segundo caso de factoreo. El segundo caso de factoreo me pide lo siguiente. Me dice que la cantidad de términos tiene que ser pares, ¿sí? Segundo caso de factoreo se llama factor común en grupos. Me dice cantidad de términos pares. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Si tengo 4 términos, 4 es un número par. Entonces puedo aplicar el segundo caso de factoreo. Vamos a ver si es posible, ¿sí? Si yo hubiera tenido 5 términos, ahí no se podría aplicar, ¿sí? En este caso 4 son términos pares, así que vamos bien. Bien, ¿qué dice el segundo caso de factoreo? Dice, tengo que agruparlos en grupos, ¿sí? De cantidades iguales. ¿Ven? Yo tengo 4, sería 2 grupitos de 2. Bien, vamos a ver qué nos conviene. Yo, por ejemplo, voy a agrupar a este con este, porque ambos tienen X. Voy a agrupar este con este. ¿Por qué? ¿Ambos tienen X? No, pero ambos son múltiplos, ¿sí? Están en la tabla del 8. Así que puedo sacar factor común 8. Bien, empezamos a sacar factor común. Empezamos con el primer grupito, ¿sí? Que es estos dos. Vemos que el factor común de ese grupito es la X, porque se repiten en los dos términos. Ahora bien, tengo X de grado 4 y X de grado 2. ¿Cuál extraigo como factor común? Siempre el de menor grado. Ojo con eso. Es el de menor grado. 4 y 2, 2. X cuadrado. Va a ser el factor común. Extraigo el factor común X cuadrado de estos dos términos. Empiezo con el primer término. ¿Cómo se extrae el factor común X cuadrado de X cuarta? Este factor común se divide, ¿sí? Entonces, a X cuarta lo divido por el factor común. Me va a dar esto. Segundo término, hago el mismo procedimiento, lo divido por el factor común. ¿Sí? Siempre se hace así, se divide por el factor común. Ahora bien, usted me dice, no sé si está bien, ¿cómo lo verifico? Porque ahí tengo dudas. Sí, en general ahí el alumno duda. Entonces, para quedarme tranquila de que lo hice bien, yo digo, ¿qué pasa si yo hago la distributiva? X cuadrado por X cuadrado, X cuarta. X cuadrado por menos 9X cuadrado. Está correcto este factoreo, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, ¿ves? Si yo hago distributiva, vuelvo a lo mismo, ¿sí? O sea, tanto términos como signos están correctos. Bien, ahora vamos con el otro grupito. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vemos que ambos aparecen en la tabla del 8. Entonces, el factor común va a ser 8. Exactamente lo mismo. El término lo divido por el factor común. ¿Qué me da? Me da esto. Al término lo divido por el factor común. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? ¿Sí? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Vamos a verificarlo. Vamos a pensar qué pasaría si hago la distributiva.
Vuelvo a lo mismo. 8 por x, 8x. 8 por menos 9, menos 72. Es correcto. La factorización es correcta. Bueno, factor común en grupos, lo que tiene es que hay un paso más todavía. Una vez que yo armo los grupitos y saco factor común, la condición es que en ambos términos que me quedan, se repita un factor común. ¿Qué quiere decir? Vieron que yo saqué factor común de estos dos y de estos dos. Y me terminaron quedando estos términos, ¿cierto? Bien, en esos dos términos tiene que haber algo en común, sí o sí. Si no, no es segundo caso de factoreo. O puede ser que yo haya elegido mal los grupitos. Tendría que haber elegido este con este y este con este. ¿Sí? Tengo que ir probando. Pero esa es la condición, que en esos términos que a mí me quedan, se repita el factor. Vamos a ver si sucede. Podemos observar que en este primer término aparece x cuadrado menos 9. Y en este segundo término aparece x cuadrado menos 9. Por ende, si hay un factor que se repite. Entonces ahora vamos a hacer primer caso de factoreo. ¿Sí? Eso es lo que tiene el segundo caso de factoreo, que toma el primer caso de factoreo. Bien, ¿cómo queda esto? ¿Cuál es el factor que se repite? El factor que se repite sabemos que es x cuadrado menos 9, que es lo que se repite en estos dos términos que tengo acá. Bien, si a este primer término yo saco factor común x cuadrado menos 9, ¿qué me queda? Veamos, yo ya les enseñé cómo sacar factor común. Siempre para sacar factor común de un término se lo divide por el factor, ¿sí? Este es el factor común que sacamos nosotros. Me da esto. Vamos a ver el segundo término. Lo divido a este segundo término por el factor común. Me da 8 positivo, ¿cierto? ¿Estará bien esto que hice? Y pruebo. ¿Qué pasaría si yo hago distributiva? Me va a dar esto. Si hago este por este, me va a dar esto. ¿Sí? Ahora bien, ahí se terminó de aplicar el segundo caso de factoreo. La idea de factorial es expresar un polinomio como producto. Si yo lo dejaba acá, estaba mal, muy mal, porque no factorié nada. Acá había una suma, eran dos términos. Acá sí está factoriado, porque ahora es un producto y es un solo término. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Segundo caso de factoreo no termina acá. Todavía hay que hacer este paso adicional. Ahora bien, recién aplicamos el segundo caso de factoreo, pero yo necesito que los factores queden irreducibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si se puede, queden de grado 1. Vemos que este quedó de grado 2 y este quedó de grado 2. Vamos a ver si lo puedo factoriar de manera tal que queden irreducibles esos factores. Voy a empezar con este polinomio, ¿sí? Que es x cuadrado menos 9. Lo voy a hacer en un costadito, ¿sí? Por ejemplo, acá. Vamos a poner cálculo auxiliar. X cuadrado menos 9. Bien, primer caso de factoreo, que es factor común, no se puede aplicar, ¿sí? Porque acá el coeficiente es 1 y ahí no se puede aplicar entonces, primer caso de factoreo. Segundo caso de factoreo, los términos tienen que ser pares, pero de 4 para arriba, ¿sí, chicos? En este caso son 2, no se puede. Tienen que ser pares, pero de 4 para arriba. Tercer caso de factoreo es trinomio cuadrado perfecto. Tienen que ser 3 términos, tampoco se puede. Cuarto caso de factoreo tiene que ser un cuatrinomio, 4 términos, tampoco se puede. Quinto caso de factoreo, las condiciones del quinto caso de factoreo es que sea 2 términos, es decir, un binomio. ¿Tenemos 2 términos? Sí. Me dice que sea una diferencia, es decir, que uno de los términos esté restando, ¿sí? Uno sumando y otro restando. ¿Tenemos resta y suma? Sí. ¿Ven? Este es positivo y este es el negativo. Bien, y el tercer requisito del quinto caso de factoreo es que los 2 términos sean cuadrados. Es decir, que pueda calcular la raíz cuadrada de ambos. Vamos a ver. ¿Sí? Vieron que nuestros términos son el x cuadrado
y el 9. Saco la raíz de cada uno y tengo acá x, porque este se simplifica con este, y este va a ser 3. Entonces tenemos que sean dos términos, que sea una diferencia y que los dos términos sean cuadrados. Cumplimos con los 3 requisitos. Bien, si cumple con los 3 requisitos me dice lo siguiente, quinto caso de factoreo. Me dice, bueno, esa diferencia de cuadrados que vos tenés, lo podés expresar de la siguiente manera. Bien, en nuestro caso tenemos los cuadrados, ¿sí? Sería nuestro ejercicio original, que es x cuadrado menos 9. Pero 9 es lo mismo que decir 3 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces tenemos la base x y la base 3. Solamente a las bases, que son x y 3 en este caso, vamos a tomarlos como a y b, ¿sí? A y b son las bases, que vendrían a ser x y 3. Esto nos queda a es x menos b, que es 3, por a, que es x, más b, que es 3. ¿Sí? Y ahí factoriamos nuestro polinomio. Entonces, esto de acá va a quedar expresado como x menos 3 por x más 3 por quinto caso de factoreo. Ahora bien, este otro polinomio que es de grado 2, vamos a factoriarlo en cálculo auxiliar. Una aclaración, vieron que acá este era de grado 2 y ahora quedó expresado como dos factores de grado 1. Entonces ya está, ya estos son irreducibles, no se pueden seguir factoriando. Bien, vamos con este, que es x cuadrado más 8. Lo voy a hacer en un costadito. Para factoriar un polinomio que es de grado 2, ¿sí? Una función cuadrática, podemos, en vez de utilizar los casos de factoreo, podemos utilizar lo que se llama forma factorizada, que lo habrán visto cuando vieron función cuadrática. Si no lo vieron, no se preocupen, ahora lo vamos a repasar. ¿Qué dice? Si yo tengo un polinomio, ¿sí? De grado 2, lo puedo factorizar. Pero para factorizarlo, necesito las raíces. Entonces, ¿yo sé calcular las raíces de un polinomio de grado 2? Sí, sé que para calcular las raíces de un polinomio de grado 2, hacemos lo que se llama fórmula resolvente. ¿Sí? Acá vamos a ver que A es 1, B es 0 y C es 8 positivo. ¿Sí? Vieron que el término lineal no aparece, el término de x grado 1. Entonces se entiende que es 0. Bien, nos va a quedar x1, x2 es igual a menos b más menos raíz de b menos 4 por a por c sobre 2 por a. x1, x2 es igual. Bueno, esto nos va a dar 0, menos 0, 0, más menos. Acá nos queda 0, y este término nos da 0, y este otro término nos va a dar 4 por 8, 32, menos 32, sobre 2. Acá me falta un menos. ¿Sí? Raíz de un número negativo. Raíz de un número negativo, en números reales no trabajamos. ¿Sí? Eso lo trabajamos en números complejos, que no es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Este polinomio de grado 2 no tiene raíces reales. Entonces, queda expresado de esa manera. No se lo puede factoriar. ¿Sí? Eso es una particularidad que se puede hacer, ¿sí? Esto, si es de grado 2. Ya con resolventes sé si se puede factoriar o no. Si se hubiera podido factoriar, ¿sí? Si acá yo tenía las raíces, supongamos. ¿Qué tendría que haber hecho? Si yo acá obtenía lo que es x1 y x2, ¿sí? Para factoriar este polinomio iba a ser esto. A por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Que se llama forma factorial, ¿sí? Acá lo que iba a hacer era reemplazar simplemente a x1, a x2 y a a. En este caso, a vale 1. Me iba a quedar 1 por x menos x1
por x menos x sub 2, ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer porque no obtuve valor x sub 1 y x sub 2. Pero si me hubiera dado, reemplazado x sub 1 y x sub 2, y esto iba a ser la forma factoriada de este polinomio. Y esto lo iba a pasar a copiar acá, ¿sí? No pasó, no se pudo factoriar, entonces va a quedar igual, va a quedar ahí, ¿sí? Entonces ahí tenemos al polinomio factoriado. Aclaración, tengo que escribir los casos de factoreo que estoy utilizando, ¿sí? El profesor le tiene que quedar en claro qué es lo que ustedes hicieron. Otra cosa, esto también lo tengo que escribir, porque el profesor, si ustedes lo dejan igual, puede entender que ustedes no sabían factoriarlo. En este caso nosotros sí sabemos factoriarlo, solamente que no se puede. Entonces por eso yo le dejo eso escrito ahí en el examen y él va a entender que yo fui por ese lado, traté, pero como no pude factoriarlo, por eso al polinomio lo copié igual, ¿sí? Porque en realidad los polinomios tienen que quedar todos de grado 1. ¿Ven? Este me está quedando de grado 2. Pero ya dijimos por qué, ¿sí? Porque no tiene raíces reales, sino raíces complejas. Bien, y ahí terminamos con este ejercicio. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Resolver la siguiente ecuación y verificar los resultados obtenidos, ¿sí? Y me da esta ecuación. Bien, cuando la x aparece en el exponente, la ecuación se llama ecuación exponencial. Eso es lo que nosotros vamos a resolver ahora, ¿sí? Este es uno de los casos que toma la cátedra para lo que es ecuación exponencial, pero en realidad son dos, ¿sí? Este es uno, que ahora vamos a ver cómo se resuelve. Y el otro es con cambio de variable, ¿sí? Que eso lo habrán visto en lo que es la cursada. Que bueno, que es con cambio de variable, ¿sí? Después voy a hacer otro modelo de parciales y lo ven. Vamos ahora con este caso, ¿sí? Para no mezclarnos todo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo tengo ecuaciones exponenciales, hay una propiedad que dice que si las bases son iguales, los exponentes se pueden igualar. Ahora bien, vamos a ver cuál es la base acá. En este miembro podemos observar que la base es 2. Y en este miembro la base es 16. ¿Quién es el exponente acá? Es un 1. ¿Sí? Si no hay nada, el exponente es un 1. Pero bien, yo necesito que las dos bases sean iguales. Es decir, si acá tengo 2, yo acá necesito un 2. Ahora bien, el 16, ¿se puede expresar como una potencia de base 2? Sí, de la siguiente manera. Vamos a hacer. A 16, vamos a ver, la base es 2 la que nosotros queremos. Entonces la dividimos por 2. La base es 2. Lo volvemos a dividir por 2. Esto lo divido por 2, me dio esto. Lo divido por 2, me da esto. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí, puedo. Me da esto. ¿Sí? ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Me da esto. Perdón, me da esto. ¿Sí? Entonces, 16 lo dividí por 2, me dio 8, lo dividí por 2, me dio 4, lo dividí por 2, me dio 2, lo dividí por 2, me dio 1. Quiere decir que el 16 se puede expresar como base 2. ¿Cómo? Como la multiplicación de todos estos factores. Va a ser 2 por 2 por 2 por 2. En otras palabras, 16 va a ser igual a 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir 16, yo puedo escribir 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Bueno, ¿he logrado que las bases sean iguales? Sí, porque acá la base es 2 y acá la base es 2. Bueno, la propiedad de ecuación exponencial, ya dijimos que es una ecuación exponencial porque la x aparece en el exponente. La propiedad dice que si las bases son iguales, necesariamente los exponentes son iguales. Entonces, este exponente va a ser igual a este exponente. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrado menos 4 menos 1 es igual a 4. ¿Sí? Y esa es ahora la ecuación que vamos a tener que resolver. ¿Sí? Esto lo habrán visto en el secundario, ¿no? A alguno no le gusta que digamos eso. No lo vi, no me acuerdo. Sí, tiene razón porque la verdad si me preguntan en el secundario, no sé, ciencias naturales, no me acuerdo nada. Así que no tendrían por qué acordarse ustedes. Bien, ojo acá. A mí me queda una ecuación para resolver. Y en curso de ingreso, siempre que tengo una ecuación, o es una ecuación de grado 1 o es una ecuación de grado 2.
¿sí? Siempre les va a pasar eso a ustedes. Ahora bien, si yo tengo una ecuación de grado 1, directamente hago despeje, ¿sí? Los términos con x de un lado, los términos sin x del otro, ¿sí? Y despejo. Ahora bien, si es de grado 2, como es nuestro caso, nosotros lo que tenemos que hacer es igualar a 0 y resolver como una función cuadrática, porque esto es una función cuadrática, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Si a mí acá me quedaba, vamos a suponer que me quedaba esto. Eso es una ecuación de grado 1. Esto es una ecuación de grado 2. Si es ecuación de grado 1, listo, las x de un lado y los términos sin x del otro, ¿cierto? Esto me va a dar 1 menos 4, me va a dar menos 3x, esto me va a dar 5, x me da menos 5 tercios. ¿Ven? Así se resuelve esa ecuación. Si es de grado 1, ¿ven? Las x están de grado 1, no hay grado 2. Pero si es de grado 2, esto se tiene que igualar a 0. Es decir, este va a pasar del otro lado, pasa como menos 4 y lo igualo a 0. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática. ¿Y qué hacemos con la función cuadrática? La resolvemos con fórmula resolvente, ¿sí? Yo voy a tener que usar fórmula resolvente. Quiero que vean la diferencia, ¿sí? Porque acá siempre hay problemitas, ¿sí? Por ahí a veces el alumno trata de despejar ahí y nunca le va a dar, ¿sí? No va a poder resolver la ecuación, porque es de grado 2. Nos queda x cuadrado menos 4x menos 1 menos 4 nos va a dar menos 5 igual 0, ¿sí? Y esta es la función cuadrática que vamos a tener que resolver. ¿Cómo se resuelve una ecuación de función cuadrática? Con la famosa fórmula resolvente, ¿sí? Bien, nosotros acá sabemos que a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a menos 5. Ahora bien, fórmula resolvente, como saben, es x sub 1, x sub 2 es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. x1, x2 es igual. b sabemos que vale menos 4, entonces acá nos queda el menos que es de fórmula y el menos de b, que es menos 4, ¿sí? Ojo con eso, no me olvido de ninguno de los menos. Más menos b es menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 5. Sobre 2 por a. ¿Sí? Bien, sigo acá. Tengo x1, x2 es igual. Menos y menos me va a quedar más. Entonces 4 positivo. Más menos. Acá recuerden separar en términos, ¿sí? Tenemos dos términos. Nos va a quedar menos 4 al cuadrado, nos va a dar 16. Menos 4 por 1 por menos 5 nos va a dar más 20. Sobre 2 por 1. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver quién es x1 y quién es x2. Entonces acá, 16 más 20, chicos, nos va a dar 36. Y la raíz de 36 nos va a dar 6. Entonces, nos va a quedar 4 más 6 sobre 2. Y acá nos va a quedar 4 menos 6 sobre 2. ¿Sí? Esta raíz me dio 6. 4 más 6 me da 10. Dividido 2 me da 5. 4 menos 6 me va a dar menos 2. Dividido 2 me va a dar menos 1. ¿Sí? Y ahí encontré las soluciones de la ecuación. Ahora bien, tengo que verificar. ¿Me lo pido o no el ejercicio? Lo tengo que hacer igual, ¿sí? Como para quedarme tranquila de que el ejercicio lo he hecho correctamente, ¿sí? Si no hay que ir a buscar el error. Fíjense en qué numerito nos equivocamos. Bien, vamos a hacer la verificación. Una verificación se toma la ecuación original. ¿Ven? Esta es la ecuación que nos daba el ejercicio. Y vamos a ver si verifica nuestras soluciones. Nuestras soluciones son el 5 y el menos 1, ¿sí?
Bien, vamos a empezar con cualquiera de las dos. Yo, por ejemplo, voy a decir para x igual 5. Vuelvo a copiar la ecuación, que en este caso es 2x cuadrado menos 4x menos 1 igual 16. Y lo que hago es reemplazar a la x por el valor que yo obtuve. En este caso es 5. Bien, una vez que hago esto, se va a verificar si se cumple la igualdad. No puedo hacer pasajes, ¿sí? Tengo que resolver cada uno de los miembros y que cada uno de los miembros me dé lo mismo, ¿sí? Así se hace una verificación. Veamos. 5 al cuadrado me da 25. 4 por 5 me da 20. Menos 1. Igual 16. 25 menos 20 nos va a dar 5. Si a 5 le resto 1, nos va a dar 4. 2 elevado a la cuarta me da 16. Entonces hemos verificado. Acá no hice nada porque no había nada para resolver. Ya daba 16, ya estaba calculado, ¿sí? Entonces vemos que la igualdad se está cumpliendo. Si no se cumplía es porque en algo me equivoqué. El ejercicio está mal resuelto. Vamos a verificar con la otra ecuación, con el otro resultado, que es x igual menos 1. Vuelvo a escribir la ecuación, que es 2x al cuadrado menos 4x menos 1 igual 16. Simplemente que a la x la voy a reemplazar por menos 1. Ven acá, vamos a reemplazarlo por menos 1. Entonces nos queda menos 1, menos 1. Si el resultado es negativo, lo colocamos entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar 2 elevado menos 1 al cuadrado, me va a dar 1. 4 por menos 1 me va a dar más 4. Y este último término da menos 1. 1 más 4, 5, menos 1, 4. 2 elevado a la cuarta me da 16. Verifico, ¿sí? Así que ahí ha finalizado nuestro ejercicio. Escribimos la solución, ¿sí? Que podemos escribir solución 5 menos 1. Esa vendría a ser la solución de nuestro ejercicio. Ojo con esto, con los valores negativos. Ven que acá me quedó menos 1 elevado al cuadrado. Si yo lo escribí en paréntesis, si quieren háganlo con la calculadora. Si lo escriben entre paréntesis, paréntesis menos 1, paréntesis elevado al cuadrado, el resultado va a ser 1. Si ustedes en la calculadora escriben sin el paréntesis, es decir, escriben menos 1 elevado al cuadrado, les va a dar menos 1 como resultado. O sea, les va a dar otra cosa. Y ahí no les va a verificar. ¿Sí? Ojo con los paréntesis, ¿sí? Eso es muy importante porque ahí les va a cambiar el resultado del ejercicio. Yo tengo que acá necesariamente colocar el paréntesis para que el paréntesis provoque que el cuadrado afecte al valor negativo. Como el cuadrado afecta al valor negativo, por eso me quedo positivo. Y tiene que quedar positivo, ¿sí? Bien, seguimos con el otro ejercicio. Bien, vamos a hacer el punto 5, que dice hallar el dominio más amplio de la función f de x igual, y es esa función, para que sea función. Bien, nos pide calcular dominio de la función. ¿Cómo se calcula el dominio de una función? Depende de la función, ¿sí? En este caso tenemos algo que se llama función irracional. ¿Cómo me doy cuenta que es una función irracional? Porque presenta raíz, ¿sí? Entonces, si hay raíz, ¿ven? Quiere decir que es función racional. Perdón, función irracional. ¿Cómo se calcula el dominio? Se hace el radicando mayor igual a 0. ¿Sí? El radicando mayor igual a 0. El radicando mayor a 0, no. El radicando mayor igual a 0. ¿Sí? ¿Quién es el radicando? ¿Sí? No sé si lo recuerdan de la primaria, que se los habrán explicado alguna vez. El radicando es lo que está dentro de la raíz. Entonces yo lo que tengo que hacer es
detectar el radicando, ¿sí? Si quiero calcular dominio, tengo que tomar el radicando y escribirlo mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Quién es el radicando en este caso? El radicando es lo que está dentro de la raíz, siempre. En este caso es 2x menos 6 por x más 1. ¿Sí? Ese es nuestro radicando. Bien, ¿qué es esto? Esto es una inecuación, ¿sí? Donde el otro miembro es 0, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este tipo de inecuaciones? Con cuadro de signos, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, para utilizar el cuadro de signos, siempre el término independiente tiene que ser 0, ¿sí, chicos? Van a ver que en algunos parciales el término independiente no es 0, entonces hay que llevarlo a que sea 0. Pero bueno, ahora nos vamos a basar en este ejercicio. Bien, radicando mayor o igual a 0. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Con cuadro de signos. Yo lo que voy a hacer es estandarizarlo en pasos, ¿sí? Para que no se olvide ningún paso, porque esto es muy mecánico. Siempre se resuelve igual este tipo de ejercicio. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer el primer paso. Tengo que tomar a los factores, que en este caso son 2x menos 6 y x más 1, e igualarlos a 0. Una vez que hago eso, tengo que resolver cada una de las ecuaciones. ¿Cómo resuelvo esto? Me queda 2x, menos 6 pasa como más 6, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda que x es igual a 3. Resuelvo esta ecuación. El 1 que está sumando va a pasar restando, ¿sí? Entonces en ambos despejé la incógnita x, ¿sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Simplemente resuelvo esas ecuaciones por separado. Una vez que resuelvo las ecuaciones por separado, vamos al segundo paso. El segundo paso consiste en escribir la recta real, ¿sí? ¿Vieron? La recta real va de menos infinito a más infinito. En esta recta real lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos. El x igual 3 y el x igual menos 1. Ordenados, ¿sí? El menos 1 obviamente va a estar antes que el 3. ¿Sí? Entonces ahí ubiqué mis puntos. Tenemos al menos 1 y al 3. Una vez que ubico esos puntos, tengo que ver en cuántos intervalos queda fragmentada la recta real. Tenemos 1, 2, 3 intervalos, ¿sí? Primer intervalo, de menos infinito a menos 1. Segundo intervalo, de menos 1 a 3. Tercer intervalo, de 3 a más infinito. Vamos con el tercer paso, lo voy a escribir acá, ¿sí? Tercer paso. El tercer paso consiste en hacer el cuadro de signos. Este cuadro de signos es según cada profesor. Hay infinidad de maneras de hacerlo, ¿sí? Cada profesor lo hace de una manera distinta. Así que yo lo voy a hacer a mi manera y después, si ustedes conocen otra, también van a ver que van a llegar a lo mismo. Bien, en el cuadrito lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribir primero los intervalos. El primer intervalo, como dijimos, de menos infinito a menos 1. Vamos a escribir acá. De menos infinito a menos 1. Segundo intervalo de menos 1 a 3. De menos 1 a 3. Y el último intervalo es de 3 a más infinito. De 3 a más infinito. Ahí tenemos nuestros 3 intervalos. Ahora bien, acá lo que vamos a escribir es nuestros factores. ¿Vieron el primer paso? Salieron de unos factores, ¿sí? Que son estos. Que son 2x menos 6 y x más 1. Vamos a escribir 2x menos 6 y x más 1. ¿Sí? Ahora bien, la idea es la siguiente. Vamos
Una vez que tenemos los intervalos, vamos a tomar un valor interior a cada uno de los intervalos. Empezamos con este primer intervalo. ¿Vieron que es de menos infinito a menos 1? Yo tengo que tomar un valor interior. ¿Cuál? Cualquiera, con tal que sea interior. De menos infinito a menos 1 yo sé que está el menos 100, ¿sí? Entonces voy a tomar el menos 100. Bien, ¿qué pasa si yo acá reemplazo por menos 100? Me va a quedar 2 por menos 100, menos 6. Eso me va a dar menos 206. Menos 206 es un número negativo. Entonces coloco ahí negativo. Dijimos que era el menos 100, ¿cierto? ¿Qué pasa si acá reemplazo menos 100? Me queda menos 100 más 1. Eso me va a dar menos 99. Es decir, me va a dar un resultado negativo. Y ahora tengo que hacer el mismo procedimiento, pero con los otros intervalos, ¿sí? Vamos de nuevo. En este intervalo, que va de menos 1 a 3, ¿qué valor puedo tomar? Y podría tomar el 0, el 1, el 2, ¿sí? El que quiera. Yo, por ejemplo, voy a tomar el 0, que es el más sencillo. Si tomo el 0, ¿qué me queda? 2 por 0 menos 6. 2 por 0 menos 6 me va a dar menos 6. Es decir, me va a dar negativo. Sigo ahora con este. Dijimos que tomábamos el 0. Me queda 0 más 1. ¿Cuánto me da? 0 más 1 me da 1. Es decir, que me da positivo. Ahora volvemos a repetir el procedimiento, pero con el último intervalo, que es de 3 a más infinito. Tomo un valor cualquiera. De 3 a más infinito, vamos a tomar el valor 10, por ejemplo. ¿Qué pasa si reemplazo acá por 10? Me queda 2 por 10 menos 6. Eso me va a dar 14. Es decir, me va a dar positivo. ¿Qué pasa si acá reemplazo por 10? Me queda 10 más 1. Eso me va a dar 11. Es decir, que me va a dar positivo. ¿Sí? Una vez que reemplazo, que calculo los signos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer regla de los signos. Menos por menos nos da más. ¿Cierto? Menos por más nos da menos. Más por más nos da más. ¿Sí? Y ahí terminamos el cuadro de signos. Ahora vamos por el último paso, que es el cuarto. El cuarto paso es escribir la solución. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿vieron el primer paso? Partimos de acá, ¿verdad? Tengo que ver qué me está preguntando. Me pregunta cuándo estos factores son mayores a 0. ¿Ven? La boquita está abierta. Vamos a ver. La boquita está abierta. Mayores o iguales a 0. Como la boquita que apunta a los factores está abierta, es mayor. Mayor a 0, los valores mayores a 0 se los llama valores positivos. Me está pidiendo los positivos. Entonces yo en mi solución tengo que elegir los intervalos donde el producto de factores es positivo. Bien, estos son nuestros resultados. ¿Dónde nos dio positivo? Podemos ver que positivo nos dio... Ahora voy a elegir otro color. Bueno, quedé sin colores. Bueno, vamos a elegir este. Positivo quedó acá, ¿verdad? Entonces, es decir, en este intervalo. Positivo dio acá. Es decir, este intervalo. Este intervalo no, porque acá da negativo. A mí me interesa solamente cuando es mayor o igual a 0. Es decir, los positivos. Entonces, la solución va a ser de menos infinito a menos 1. Unión de 3 a más infinito. Pero ¿qué pasa? Me dice mayor o igual a 0. Como dice igual acá lo que vamos a hacer es incluir los extremos. Es decir, que acá en vez de colocar paréntesis, vamos a colocar corchete. ¿Sí? Los infinitos no, los infinitos siempre van con paréntesis. Y ahí hemos terminado este ejercicio. ¿Sí? Bien, y hasta acá el video de hoy. Espero haberlos ayudado. Cualquier duda o consulta que tengan lo pueden escribir acá en los comentarios. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Si pueden, suscríbanse al canal, sería de gran ayuda. Y si les gustó el video, denle me gusta. Otra cosa es, yo me dedico a dar clases particulares, así que si les interesa, doy para lo que es Matemática 1, Matemática 2 y Matemática Financiera y próximamente Estadística en lo que es la parte del Departamento de Económicas para UNLA. ¿Sí? Así que cualquier cosa, bueno, nos hablamos por mis redes.
Y si quieren que grabe algún videito más, me lo dicen, ¿sí? Bueno, un beso y muchos éxitos.